A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El contexto económico para las empresas ha sido el más duro desde que tenemos registro. La caída en todos los indicadores macroeconómicos reflejaron que el clima para hacer negocios no fue el mejor en ningún lugar del mundo, y en el caso de Ecuador, la caída del PIB, el empleo y el aparecimiento de la deflación provocaron el cierre de varias empresas a nivel nacional, afectando a la ciudadanía y al Estado. Afortunadamente, la economía comienza a dar señales de recuperación. Esto supone un desafío a los empresarios de nuestro país, mismos que pueden aprovecharlo de diferentes maneras para reactivar sus actividades económicas. Para esto, la articulación entre todos los sectores involucrados en la producción es vital, debido a que cada uno de ellos permitirá dinamizar cada una de sus actividades, sus diferentes actividades, y generar a su vez este efecto multiplicador del que siempre hablamos en las sociedades. La recuperación económica es el siguiente reto que debe afrontar nuestro país, y el mismo debe ser exitoso para garantizar la estabilidad política y social. El rol de los empresarios entonces es fundamental para alcanzar los objetivos nacionales que beneficien a todos. Ante esto, cabe preguntarse: ¿las empresas están preparadas para la etapa post-COVID? Esto incluye su capacidad operativa de financiamiento, de comunicación y mercadeo para poder retomar la normalidad en sus actividades. También hay que considerar que la pandemia permitió desarrollar nuevas capacidades blandas asociadas a la resiliencia y también la utilización de nuevas herramientas digitales que han desplazado a los canales de distribución tradicionales, podríamos decir. Pero para hablar de este tema, se necesita una perspectiva empresarial, y es por eso que hoy he invitado a Sebastián Castro. Sebastián es un empresario quiteño quien nos dará sus impresiones sobre los desafíos de los empresarios en el escenario de la pandemia. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarme. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio para conversar un poquito. Sebastián es fundador y gerente de Grupo Morrigan, grupo empresarial en el que se incluyen las empresas Dupla Publicidad, que es una agencia de publicidad y comunicación global, SBS Consulting, capacitación y consultoría, y Ecuamar, producción y distribución de alimentos orgánicos. Es miembro fundador y primer presidente del Foro Nacional Acuerdo Ecuador. Es miembro del Foro Mundial de Emprendimiento Juvenil Ecuador y miembro de Junior Chamber International entre el 2001 y 2013. Su formación académica incluye varios temas, pero voy a destacar la maestría en Gestión de Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alicante y Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias, Sebastián, por tu compañía. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sebastián, el liderazgo de los gerentes y mandos medios en una organización incluye una gran capacidad de comunicar. Actualmente disponemos de un sinnúmero de herramientas que facilitan este intercambio de información, pero muchas veces el mensaje se distorsiona entre el receptor y el emisor.
Una vez que se retomen por completo las actividades presenciales, seguramente se mantendrán ya, pues, nos seguiremos manteniendo con estas reuniones de trabajo virtuales. ¿Cómo crees que las empresas deben adaptar ahora sus procesos internos de cara a tener una comunicación más fluida entre los diferentes miembros de las organizaciones, también los proveedores y por supuesto también los clientes? Bueno, yo creo que principalmente los empresarios, los emprendedores tienen la obligación de darle claridad a su modelo de negocio, entender un poco cómo funcionan las piezas dentro de su empresa, porque el modelo de negocio te permite tener claro, ¿qué te digo? Los actores, ¿no es cierto?, que ayudan a la propuesta y a la producción que uno quiere hacer. Cuando uno tiene claro el modelo de negocio, identifica bien cuál es la propuesta de valor, cuáles son los clientes a los que me estoy enfocando, cuáles son los aliados estratégicos con los que me tengo que apoyar, las actividades que van saliendo de estas interrelaciones, uno puede tener muy claro, tener muy preciso las acciones que debe hacer en comunicación, en estrategia, en manejo ya de la cadena de valor. Una cosa que se recomienda mucho, sobre todo yo he tenido la oportunidad y tengo todavía la oportunidad de ser miembro de directorios de algunas empresas, de ser tutor en temas de emprendimiento y muchas veces lo que se recomienda a las empresas con muchos años o a los emprendedores que están empezando es justamente hacer esta tarea, porque necesitan darle una propuesta de valor a la gente y poder a través de eso comenzar a trabajar en base a su competencia. Me explico. Si la gente no entiende o no ve, no identifica una diferencia, un valor agregado en tu producto o tu servicio, al final del día va a decidir por precio. Entonces, si es que esto no se logra hacer de forma previa o en las primeras fases de un negocio, el negocio va a comenzar a tener estos tumbos de que cualquier cambio en el entorno comienza a afectarlo. Y esto viene dado, ¿no es cierto? Esta propuesta de valor determina también cómo va a ser los modelos de comunicación interna. Si puedo trabajar en teletrabajo, no puedo hacerlo. Si necesito hacer reuniones, con qué frecuencia para poder funcionar. Y en base a eso comienzas un poco a definir cuáles son los actores internos que incluso necesito que trabajen conmigo, ¿no es cierto? Cuáles son esos actores que necesito darles más protagonismo dentro de mi estructura empresarial y cuál es la forma de pensar incluso en el plan B, la salida de esa gente, que muchas veces los empresarios no quieren verlo, se resisten a verlo o se resisten a hacer este plan de contingencia porque piensan que las cosas nunca van a cambiar. Yo creo que la pandemia lo primero que nos enseñó fue Es decir, un plan B en organizaciones, un plan B en proveedores y un plan B en clientes. Plan B en todo, realmente. Uno debería tener incluso el plan B en qué va a vender. ¿No es cierto? Porque muchas veces dices, no sé, yo tengo una empresa de capacitación o tengo la agencia de publicidad, digo yo, ¿de qué vivo? ¿De dónde vienen los ingresos? De la publicidad, de las ventas, de los cursos, qué sé yo, o de la consultoría. Si algo se afecta, ¿cuál es el plan B? Debes tener un plan B incluso en el producto, en el servicio que vas a ofertar, porque eso te permite tener un poco más de control sobre tu entorno y saber qué tienes que hacer o qué plan se tiene que activar en caso de que pase qué. Y eso te permite tener un poco más de seguridad al momento de trabajar. Es decir, generas diferentes escenarios. El generar diferentes escenarios no va pues a evitar que en algún momento pases por un problema. Lo que sí elimina es la incertidumbre frente a las variables que aparecen en ese problema. Pero claro, tú estás hablándonos de un proyecto, de un producto, de una empresa absolutamente estructurada. No siempre. Te cuento que cuando trabajamos con emprendedores, yo he tenido la oportunidad de ser tutor en programas de emprendimiento, en incubadoras, en aceleradoras. Yo creo que es la fase previa. Siempre es la fase previa. El modelo de negocio tiene que ser la fase principal previa a lanzar el producto. Porque si yo lo pienso bien, lo diseño bien, el momento que sale el producto al aire, tiene mucho más posibilidad de mantenerse en el tiempo. Ecuador tiene unas tasas de emprendimiento mucho más altas que México, es el país con más emprendimiento de toda la región. Yo creo que ahora ya va a haber una política estatal en base al emprendimiento, pero si es que no hago este trabajo previo, si no hago esta tarea que todo emprendedor debería poder realizarla y recibir formación para eso, el emprendimiento está condenado a morir. Por eso en este país el 80-90% de los emprendimientos mueren en los primeros 5 años. Y esa es una tasa que ahora ya se está viendo que es muy común dentro de nuestro mercado.
Muchos empresarios han tenido grandes pérdidas en este último año, ¿verdad? Y en algunos casos, estas han podido ser cubiertas a través de préstamos otorgados por el sistema financiero, pero los préstamos deben ser cubiertos y en algunos casos las tasas de interés llegaron a porcentajes similares a los créditos de consumo. Por esto, la amortización de la deuda afectará la liquidez de las empresas. Desde tu experiencia como empresario, ¿cuáles crees que debe ser la estrategia? ¿Cómo debe ser esta estrategia para poder que puedan los empresarios seguir en esta etapa post-COVID y mejorar su liquidez? Yo creo que muchas veces, claro, el apalancamiento financiero, que es parte del proceso de crear una empresa o crear un negocio, viene también de la mano un poco de la visión de la persona. Yo creo que aquí hay que marcar dos tipos de emprendedores, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma. Tienes un empresario y tienes un comerciante, un negociante. ¿Cuál es la visión de la diferencia entre uno y otro? El empresario trabaja en la creación de una propuesta de valor, de una marca, el fortalecimiento de una marca y ganar, ¿no es cierto?, un cierto nivel de reputación en el tiempo. El comerciante, el negociante, trabaja en el día a día, en el flujo de caja, ¿no es cierto? En que si es negocio, lo hago, si no es negocio, no lo hago. Entonces son cosas, la visión de mediano y largo plazo versus una visión mucho más cortoplacista. Esa es una diferencia muy marcada. Y en base a esto, obviamente, viene el nivel de apalancamiento que necesitas. Entonces, si yo soy un comerciante, un empresario que busco, ¿no es cierto?, solamente el corto plazo, tal vez mi apalancamiento debería ser con los proveedores, debería buscar una mejor alianza estratégica con ellos que me permita poder tener ciertas facilidades para recibir sus productos, sus servicios, para generar mi trabajo. Si es que trabajo con ya una propuesta de mediano y largo plazo, tal vez lo que necesito incluso es un historial de crédito, porque necesito tener la posibilidad de acceder a un crédito más adelante. Tal vez ahora hago créditos un poco más cortos, pero si quiero crecer mi operación voy a necesitar tal vez apalancar y tener este historial, ¿no es cierto? Se habla ahora mucho, en la etapa del COVID se habló mucho de la economía de guerra. ¿Qué era la economía de guerra? Dejar de pensar, ¿no es cierto?, en las ganancias en el mediano y largo plazo y comenzar a pensar en el flujo de caja. Las empresas no quiebran porque no venden, o las empresas no quiebran porque tienen bajos márgenes. Las empresas quiebran por la caja, porque no tienen de liquidez. Entonces, esto sí comenzó a marcar una diferencia. Yo creo que la pospandemia, que todavía se está hablando, que ya se empieza a hablar de la pospandemia, yo creo que todavía no estamos en pospandemia. Yo creo que todavía esto va a durar 1 o 2 años más. Necesitas realmente tratar de llegar a niveles previos a la pandemia, ¿no es cierto?, los niveles 2019, para comenzar a hablar de una pospandemia. Yo creo que todavía estamos en un periodo de economía de guerra extendido, en el que todos estamos pensando más en el flujo de caja, pero sin esta visión más clara de mediano y largo plazo o corto plazo por el tipo de negocio que tengo y por el tipo de mentalidad que mantengo dentro de mi empresa. Sebastián, y en esta post-pandemia, una de las principales actividades de todo negocio es el trabajo con los proveedores. Y en esta etapa muchos empresarios necesitarán rearticularse con antiguos y nuevos proveedores, para lo cual necesitan esta reestructuración, una estructura estratégica que les permita obtener beneficios, que permitan reducir costos operativos en este momento. Y sin duda esto va a depender de la situación de cada empresa para adoptar una estrategia que les permita relacionarse con sus proveedores. Pero en el caso específico de las empresas que vayan a retomar operaciones normales, ¿qué tipo de estrategia recomendarías a estas organizaciones en su relación con los proveedores? Y en el caso de las empresas con muchas deudas, ¿les recomendarías hacer énfasis en una reducción de precios o mejores facilidades de pago a los proveedores? ¿Cuál sería tu recomendación? Yo creo que el proveedor viene a ser un actor importante dentro de la estructura del negocio, ¿no es cierto? El proveedor tiene cierto nivel de influencia sobre el negocio. Lo que hay que hacer es una estrategia de proveedores. Yo creo que hay que ir un poquito más allá. Hay que hacer la estrategia de proveedores para comenzar a identificar cuáles de estas empresas, de estos proveedores de los que estamos hablando, cuáles son neurálgicos, cuáles son clave dentro de mi propuesta, ¿no es cierto? Cuáles pueden ser intercambiables. Porque tal vez yo me encuentro con un proveedor que es completamente clave, que es el que me entrega el producto sin el cual yo no puedo operar, yo no puedo producir nada, ¿no es cierto?
ese proveedor tiene que convertirse en un aliado estratégico. Y ahí es donde uno tiene que hacer una estrategia de proveedores. Primero hacer este barrido, hacer este estudio, ver el nivel de influencia, el poder que tienen dentro de mi negociación y ver de estos cuáles pues, deben pasar a una siguiente fase, cuál debería convertirse en un aliado. ¿Qué implica ser aliado? Incluso muchas veces el proveedor mismo no lo sabe. ¿Qué implica ser aliado? Implica hasta dejar de ganar o ceder cierto margen de sus beneficios para apoyarte a ti como empresario, ¿no es cierto? Porque saben que en el mediano y largo plazo eso se revierte, eso ganamos juntos en el tiempo y crecemos juntos, que es uno de los ideales, digamos, que se mantiene. Pero este análisis, que Porter lo decía, hay que hacer los análisis de las 5 fuerzas. Los proveedores es una de las fuerzas mucho más fuertes dentro de los modelos de negocio y dentro de la operación empresarial. Entonces, si yo logro ver eso, puedo identificar cuáles son proveedores, netamente proveedores, en los que puedo llegar a un cierto nivel de negociación por precio, por cantidad, por tiempo, qué sé yo, y cuáles son aliados con los que tengo que generar una relación incluso más cercana, más de amistad, más certera, para que los dos estemos dispuestos a ceder un poco y nos permita en eso alargar, digamos, los beneficios en el tiempo. La utilización de la tecnología es transversal y hoy lo hemos evidenciado más que nunca. Muchos han hecho énfasis en la utilización de la tecnología para transacciones comerciales, telecomunicaciones y la producción, por supuesto. Pero en la administración del talento humano, el uso de herramientas tecnológicas va encaminado a asegurar la productividad antes que un control anacrónico del personal, que en algunos casos pues aún existe. ¿Consideras que el teletrabajo y todo lo que hemos vivido en ese tiempo abre la puerta a dejar atrás definitivamente los controles coercitivos al personal? Y esta nueva forma de administración del talento humano establecerá la capacidad de autoexigencia como un requisito primordial para la contratación del personal. Es decir, ¿tú vas a medir otro tipo de habilidades cuando generes estos procesos de contratación? Sí, o sea, justamente ahora lo que se ve es que el modelo de contratación primero ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora, antes uno controlaba o medía al personal en base al tiempo que le entregaban a la empresa. Entonces tenías un horario que empezabas, no sé, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se medía en base al tiempo. El teletrabajo o la pandemia, digamos, nos empujó al mundo digital, un mundo digital donde las grandes empresas ya estaban, que es una cosa que hay que notarlo. Transnacionales, multinacionales ya estaban metidas en el mundo digital, ya trabajaban en base a esto y ya no se medían en base a cuántas horas o cuánto tiempo estás trabajando frente al computador, sino en base a la productividad, y comenzamos a trabajar ya en indicadores de gestión muy claros para todos los cargos dentro de una organización. Desde una secretaria hasta el gerente y el máximo líder de la empresa tiene indicadores que cumplir. Y esto lo que te permite es ver qué tan eficiente es la persona que has contratado. Esa es la primera cosa. Yo creo que la pandemia nos empujó a este mundo digital donde yo ya no tengo que ver si estás conectado de 8 a 5, sino que tengo que ver si es que tu tarea se está haciendo o no se está haciendo, y si está haciendo en el tiempo que tenemos más o menos estimado para poder hacerlo. Esa es la primera cosa. Yo siempre he recomendado, y con las empresas que estamos trabajando ahora, lo que les decimos es, no me interesa cuánto tiempo está conectada la gente. A mí lo que me interesa es saber si es que la gente está cumpliendo la tarea en el tiempo estimado, y si es que este output de su trabajo se convierte en el input necesario para el siguiente, ¿no es cierto? Ese es el primer paso, poner indicadores, plantear indicadores, negociar indicadores con el personal, porque se deben negociar, no pueden ser puestos desde arriba hacia abajo. No puedo venir el gerente y decir no sé cuántas cartas puede hacer una secretaria. Tienen que negociarse, tiene que irse pactando dentro de la organización, y eso implica llegar a acuerdos mínimos para poder generar productividad. La segunda parte también viene dada en el caso de la tecnología que estamos usando. Claro, porque en este país decimos estamos conectados, estamos en teletrabajo. Pero cuando haces una prueba, no sé, de velocidad de internet, por último, resulta que algunos, ahora se habla mucho de la 4G, de la 5G, se hacen una prueba de internet, resulta que mucha está conectada en 2G y 3G. Entonces, el retraso de la comunicación hace que estamos manteniendo una reunión y no todos estamos escuchando al mismo tiempo, no todos tenemos, digamos, la misma velocidad de conexión, y eso atrasa un poco las reuniones o la productividad de la reunión. Y esas son cosas que creo que vale la pena comenzar a identificar. Estas estrategias de talento humano son fuertes para ver. Finalmente, un último punto que ahora es recomendable y que se debe medir, y que es el activo del nuevo milenio, es la inteligencia emocional.
Antes se medía mucho la inteligencia o el tipo de inteligencia o qué tan inteligente es una persona por el IQ, ¿no es cierto? El razonamiento lógico, la comprensión. Ahora se ve por el EQ, la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Y esto lo que te permite es ver qué tan adaptado, qué tan apto está una persona para poder generar relaciones y desenvolverse bien dentro de una actividad social normal. Porque ahora las relaciones, los contactos, las redes de negocio es lo principal para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de negocio. Y obviamente si tenemos personas o entornos en los que no se permite el desarrollo de la inteligencia emocional, llegamos a tener un bajo nivel de competitividad con las otras empresas. Entonces, mucho lo que se ve ahora es medir la inteligencia emocional previo a la contratación y post-contratación, medir tipos de comunicación para ver si es que los equipos están comunicándose bien entre ellos. Hay formas de medir esto. Y hay formas también de medir el nivel de aprendizaje o el tipo de aprendizaje, porque no todos aprendemos igual. Entonces, si yo contrato a una persona para un trabajo que es netamente práctico, mal haría en contratar un teórico que necesita más leer para poder comprender, sino hacer estos ejercicios dentro de las empresas es lo que ahora se maneja como una estrategia de talento humano que está dando mucho mejores resultados y que se están convirtiendo ahora sí en una clave, un ejercicio súper interesante para poder generar empresas mucho más fortalecidas al interior. Muchas gracias. Uno de los temas centrales de la propuesta de los empresarios es no más, no más tributos, no más impuestos, o al menos pues, mantenernos con los mismos, ¿verdad? Pero puede ser que el gobierno envíe una reforma tributaria donde se generen pues, nuevos tipos de impuestos. ¿Crees que los empresarios deberían hacer una provisión de recursos para poder cubrir este aumento de impuestos? O finalmente trasladar el valor de este impuesto al precio, que es lo que puede ocurrir, de los bienes y servicios que oferta. Yo creo que nuevamente viene dado un poco de la estrategia de la visión del empresario. El tema de la provisión o el ahorro en este país yo creo que es un tema cultural, ¿no es cierto? En nuestras culturas no estamos acostumbrados a ahorrar. ¿Qué es el ahorro? Es lo que sobra al final del gasto, ¿no? Entonces, en otras culturas, en cambio, el ahorro es lo primero ahorro y luego gasto. Acá hacemos al revés, primero gasto y luego ahorro. Primero creo que es un tema cultural, pero también creo que si es que yo no hago bien la tarea, yo no hago este ejercicio de trabajar en este diferencial estratégico que me ayude a que el cliente me distinga mi competencia, al final del día voy a terminar trasladando estos impuestos, estos tributos, voy a terminar trasladando precio final, ¿no es cierto?, al comprador final. Porque la gente sí está dispuesta a pagar más, la gente paga más, está dispuesta a pagar más por un producto o por un servicio, pero siempre y cuando lo aprecie o lo vea como distinto, lo vea como que su dinero rinde más en el tiempo, y la gente está dispuesta a pagar. Por eso hay mercados para todo, y que es una de las cosas que yo mantengo mucho. Hay mercados para todo, hay mercado A, B, C, hay mercado para todo. Pero si es que, claro, yo entro a un mercado de precio, porque no tengo un diferencial, al final del día lo que voy a hacer es este tributo, este impuesto, lo cojo de acá y lo paso acá, porque entro a competir entre todos iguales, ¿no? Entonces ahí yo creo que es dos temas, el tema de la cultura y el tema del producto. Yo creo que entran a jugar clave en esto. De acuerdo, Sebastián, estamos ya por terminar. Te voy a pedir un mensaje final y también que nos hables un poquito para nuestra audiencia, un poquito sobre la innovación, porque mucho hablamos de este tema, pero ¿qué aspectos tienen que tomarse en cuenta por parte de los empresarios para innovar en cada una de sus actividades? Y un mensaje final. Yo creo que en el tema de innovación lo principal es comenzar a ver un poquito fuera, comenzar a buscar experiencias fuera, comenzar a ver, pensar fuera del campo normal en el que uno está. Vale la pena buscar programas, buscar recursos que te permitan entender un poco qué es lo que está pasando en otros mercados. Yo creo que la innovación nace de las empresas, darle la oportunidad a la gente de innovar. Nosotros hemos hecho dentro de varias empresas donde estamos trabajando, hemos hecho programas internos de innovación, entonces les damos la oportunidad a la gente de que busque los problemas que creen que tenemos y que nos den soluciones, y vamos premiando estas ideas que se van presentando, y a través de esto mejoran las empresas. Y yo creo que esa es lo principal. Como mensaje, yo creo que hay que estar listos, hay que estar preparados, justamente porque esto todavía no ha terminado, la pandemia sigue, yo creo que va a seguir durante un tiempo más. Tal vez ha bajado la intensidad, ha bajado el impacto que hemos tenido, y medianamente nos estamos relajando. Yo creo que tampoco hay que relajarse tanto, pero sí hay que estar pendiente de que el mundo como lo conocíamos ya cambió.
El mundo previo a la pandemia era uno, el mundo en la pandemia y la post-pandemia va a ser otro. La gente cambió totalmente sus formas de comprar, sus formas de consumir, sus formas de hacer las cosas. Hay hábitos que se han incorporado ahora, y ahora el mundo es digital, 100%. Si antes no lo era, ahora sí lo es. Entonces yo creo que debemos comenzar a pensar en eso, y si no nos adaptamos a estos nuevos hábitos de la gente, con el tiempo vamos a desaparecer. Entonces yo creo que eso es lo principal en este momento. Muchísimas gracias a nuestro invitado, Sebastián Castro. Esperamos tenerlo en otra ocasión. Y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Sin duda, los desafíos para el sector empresarial son enormes, pero sin duda también son fundamentales para levantar a nuestro país. Su trabajo tiene un efecto multiplicador, y si se toman las decisiones correctas, los beneficiarios seremos todos los ciudadanos, los estados y el mismo sector empresarial, por supuesto. El uso de la tecnología nos abre un abanico enorme de oportunidades que va desde la comunicación organizacional hasta la gestión operativa de las empresas. Esta, sin duda, es parte de la innovación, mas no su fin último. La capacidad de reinventarse de nuestras empresas tiene que ser multidimensional. Así que espero verlos la próxima semana, en la próxima oportunidad, con un nuevo tema de interés coyuntural. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.